Él creyó que la amistad era más fuerte que el dinero. Creyó que ayudar era siempre un acto noble. Creyó que nada malo podía pasar si tu corazón estaba en el lugar correcto. Pero estaba equivocado, muy equivocado. Te voy a contar la historia de Luis, un hombre que perdió su casa, su estabilidad y la amistad que había construido durante más de 20 años, por una sola decisión financiera tomada desde el corazón y no desde la razón. Una historia que, aunque duele, puede evitar que tú cometas el mismo error. Luis era un hombre común, trabajador, responsable, padre de 2 hijos, vivía en un pequeño distrito tranquilo donde todos se conocían. Había trabajado más de 15 años para construir su casa, una casa humilde pero suya, sin deudas, sin hipoteca, sin preocupaciones, o al menos eso creía. Su mejor amigo, Julio, era como un hermano. Se conocían desde el colegio, habían pasado luchas juntos, se apoyaron en momentos difíciles. Ese tipo de amistad que uno cree que durará para siempre. Y quizá por eso, por esa confianza tan profunda, Luis jamás imaginó que esa amistad sería la causa de la mayor pérdida de su vida. Un día, Julio llegó a la casa de Luis con los ojos rojos, en estado de desesperación. «Hermano, me están embargando», le dijo. «Solo necesito que me prestes tu casa como garantía, solo por unos meses, te lo juro». Luis dudó. Sabía que Julio nunca había sido bueno administrando su dinero. Siempre gastaba más de lo que ganaba, pedía préstamos innecesarios, se metía en negocios que nunca funcionaban. Pero Luis tenía un corazón noble, y cuando vio a su amigo llorar, decidió ayudar. «Está bien, Julio, si es lo que necesitas, te apoyaré», y firmó. Ese simple acto, esa firma que para él significaba lealtad, sería el inicio de su ruina. El préstamo que Julio pidió usando la casa de Luis como garantía no era pequeño, era una suma que Luis jamás habría aceptado si hubiera entendido los números. Pero Julio lo minimizó todo. «No te preocupes, hermano, yo pago unos meses y salgo de esto». Pero pasaron los meses y Julio no pagó. Primero dijo que estaba esperando un negocio, luego que lo habían estafado, luego que necesitaba un poco más de tiempo, y mientras él pedía tiempo, los intereses crecían, y crecían, y crecían. Un día, Luis llegó a casa y encontró un sobre en la puerta. Era de la entidad financiera. Cuando abrió la carta, sintió que el suelo desaparecía debajo de sus pies. La casa estaba en proceso de remate. Julio nunca pagó, nunca puso un sol. Y ahora la entidad estaba reclamando la única propiedad que Luis tenía. Luis corrió a buscar a su amigo y cuando por fin lo encontró, Julio solo dijo: «Hermano, no tengo cómo pagarlo». En ese instante, la amistad de años se rompió. Aunque intentó negociar, aunque buscó abogados, aunque pidió ayuda, ya era demasiado tarde. Todo lo que construyó durante años, todo el esfuerzo de su vida, se fue en un papel firmado desde la emoción. Luis, su esposa y sus hijos tuvieron que mudarse a un cuarto alquilado. De tener un hogar, pasaron a tener una habitación. Y Julio desapareció, ni siquiera tuvo el valor de dar la cara. Luis aprendió algo que muchos aprendemos demasiado tarde. El dinero no destruye las relaciones, la falta de límites, sí. Ayudar no es malo, confiar no es malo, pero poner en riesgo tu futuro, el de tus hijos, el de tu familia, por alguien que no sabe manejar su propia vida financiera, eso sí puede arruinarte. Y esta historia, aunque amarga, tiene una verdad innegable. La mejor ayuda que puedes dar es no hundirte con quien ya se está hundiendo. Si esta historia te tocó, recuerda algo: no hay buena vida. Con malas decisiones financieras, lo más duro no fue perderlo todo, fue lo que pasó después, y eso está en el siguiente video.